Michael Ballack, también llamado la Mofeta, el Kaiser o Wallace, según el gran Luis Aragonés, fue uno de los mejores jugadores alemanes de la primera década de este siglo. Era conocido por su técnica de juego, que le permitía adaptarse a la posición que le fuera asignada en el campo, tanto en ataque como en defensa. Un jugador muy completo y con una carrera exitosa, aunque lastrada por su maldición con las finales. Pero antes de comenzar con su historia, repasemos un poco sus inicios. Michael Ballack nació en Gorlitz, la ciudad más oriental de Alemania situada en el este del país. Sus inicios como futbolista fueron en el Chemnitzer, equipo al que llegó con 19 años y en el que enseguida se hizo notar por su manejo de balón y su habilidad para manejar ambas piernas. Después de 2 temporadas en el Chemnitzer y de haber debutado como profesional, Ballack es fichado por el Kaiserslautern, club que le hizo debutar en la Bundesliga y en el que cuajó una gran temporada ganando Liga y llegando a cuartos de final de la Champions League. Al año siguiente, el 1 de julio de 1999, con 22 años y después de haber cuajado una gran temporada en el Kaiserslautern, es fichado por el Bayer Leverkusen por 4,8 millones de euros. En su primera temporada en el Bayer Leverkusen, consiguió hacerse con la titularidad y con el control del centro del campo de su equipo, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del campeonato alemán, siendo un jugador destacado principalmente por su físico y su llegada. A pesar de sus buenas actuaciones, la temporada de Ballack en el Leverkusen no tuvo un final feliz, ya que en la última jornada de liga, cuando un empate le valía al equipo para ganar el campeonato, Ballack hizo un gol en propia puerta que suponía el 2-0 definitivo y la dio a ganar el título de liga. Al acabar la temporada, es convocado por la selección alemana para ir a la Eurocopa, disputando tan solo 2 encuentros y quedando eliminado en la primera fase. Ya en su segundo año, y más asentado en el equipo, anotó 15 goles en 34 partidos, logrando clasificar al Bayer Leverkusen para la Champions League, donde esa temporada, en dicha competición, cayó eliminado en 16avos con el AEK Atenas. Después de haber hecho un gran segundo año en el Bayer Leverkusen, Ballack afrontaba su tercera y última temporada en el club, una temporada en la que la suerte volvía a darle la espalda, perdiendo otra vez la oportunidad de ganar el título de liga cuando solo quedaban 3 jornadas para acabar el campeonato, siendo superado con tan solo 1 punto por el Borussia Dortmund. Por si esto no fuera poco, después del desastroso final de liga, también cayó eliminado en la final de la Copa frente al Schalke, un partido que terminó 4-2 para los mineros. Unas semanas después, en Escocia, Ballack afrontaba su primera final de Champions League contra el Real Madrid de los Galácticos, un partido reñido que terminó 2-1 a favor del conjunto blanco. Aquel famoso gol de Zidane sería la estocada final en una temporada para olvidar. Ya en el verano de 2002, después de sonar como un posible fichaje al Real Madrid, es fichado por el Bayern Múnich por 12,9 millones de euros. Ya con su fichaje confirmado, es convocado otra vez con la selección para ir al Mundial de Corea del Sur, mundial en el que fue decisivo su gol en cuartos de final y semifinales, anotando un gol contra Estados Unidos y otro contra la anfitriona Corea del Sur. Contra Corea del Sur es amonestado con amarilla y de esa manera se perdería la final del Mundial contra Brasil, en la que Alemania perdió 2-0 con un doblete de Ronaldo Nazario. Cuando Alemania es eliminada en la final, Ballack vuelve al Bayern, donde estuvo 4 temporadas. En el Bayern le fueron confiadas tareas más defensivas, pero eso tampoco le impidió marcar goles y hacerse con la titularidad en el equipo. Consiguió un total de 6 títulos, 3 Bundesligas y 3 Copas de Alemania, anotando también 58 goles en 154 encuentros. A pesar de sus buenos números en el Bayern y de ser uno de los mejores centrocampistas del mundo en aquel momento, el club le acusó de no dar el máximo nivel en los momentos decisivos de Champions, críticas que se sumaron también a las de los aficionados, que junto al presidente del club, Franz Beckenbauer, mostraron su descontento acusándole de ahorrar fuerzas en vista de su próximo traspaso al Chelsea. Después de varios rumores de un posible fichaje por el Real Madrid, Milan y Manchester United, fue fichado finalmente por el Chelsea en mayo de 2006. Ese mismo verano, ya con su fichaje por el Chelsea confirmado, Ballack es convocado con la selección para ir al que sería su último mundial en el que Alemania es anfitriona.
Tampoco tuvo suerte con su selección ese año, que además de perderse varios partidos por lesión, la Alemania de Ballack cae nuevamente eliminada con Italia en semifinales. Unos meses después de caer eliminado con Alemania, Ballack comenzaba su etapa de 4 años en el Chelsea. Su primera temporada fue de más a menos, ya que fue víctima de una grave lesión en su tobillo izquierdo en un partido contra el Newcastle, una lesión que lo tendría alejado 6 meses de los terrenos de juego. Su regreso a la competición sería en la siguiente temporada, en un partido contra el Aston Villa, y no podría ser de la mejor manera a pesar del resultado. Entró sustituyendo al capitán John Terry cuando el marcador iba 3-3, y en el minuto 88, en una falta en la frontal del área, Ballack marcaba un golazo de tiro libre que daba la victoria momentánea en los Blues. Pero en el minuto 92, cuando el partido estaba a punto de acabar, una mano dentro del área de Ashley Cole provocaba un penalti que transformaría a Gareth Barry y que mancharía de alguna manera la gran vuelta de Ballack. A final de temporada, Ballack disputaría su última Eurocopa, una Eurocopa que empezó bien, siendo el mejor jugador del partido contra Austria y también anotando un gol. Además también de anotar otro gol en cuartos contra Portugal, siendo el mejor jugador del partido. Alemania llegó a la final, pero una vez más, el fútbol castigaría cruelmente a Michael Ballack siendo nuevamente subcampeón, cayendo en la final ante la España de Luis Aragonés con un único gol de Fernando Torres. La temporada 2008-2009 no fue muy productiva para Ballack, anotando un solo gol en 28 encuentros y no teniendo demasiado protagonismo en el club. A pesar de no ser una buena temporada, conseguiría su segunda FA Cup con el conjunto blue. Al año siguiente, la temporada 2009-2010, fue el final de su etapa con los Blues, siendo esta una de las mejores temporadas, pero con un triste desenlace para el jugador alemán. Ya que a pesar de ganar la Premier League y 8 días después la FA Cup contra el Portsmouth, en ese partido, un joven Brisbane atén lesionada de gravedad a Michael Ballack, con una entrada muy dura en el tobillo. Una entrada que muchos catalogaron de intencionada, ya que minutos antes ambos jugadores se habían encarado por una acción en la que Ballack supuestamente le había dado una bofetada. A causa de esa lesión, Ballack se perdería el Mundial de Sudáfrica de 2010 y no volvería nunca más con la selección alemana. Ya en el final de su carrera, Ballack volvería al Bayer Leverkusen, en el que estaría 2 temporadas y acabaría anunciando su retirada en un encuentro previo contra el Kaiserslautern, precisamente el equipo en el que se dio a conocer. Está claro que es un error tachar a Michael Ballack de fracasado o perdedor. Sería manchar una carrera brillante de uno de los mejores centrocampistas de los últimos tiempos. Michael Ballack demostró ser un jugador de época, respetado por el mundo del fútbol y también demostró lo poco que se valora un subcampeón, ya que muchas veces lo importante no es el final, sino el camino que te lleva a ello.